de qué normas sociales sucede el intercambio comunicativo. Es decir, una cosa es analizar lo que se dice, que lo ha hecho la lingüística desde siempre, y otra cosa es analizar lo que se dice, pero para ver cuáles son las normas sociales que están sosteniendo eso que se dice, que en realidad es la trama de la cultura. Porque como dice Eliade, como dice Riquet, el gran texto es la cultura. Lo hagamos de literatura, lo hagamos del periodismo, lo hagamos de la poesía, lo hagamos desde el análisis de las religiones, lo hagamos desde donde sea. Entonces, queríamos mirar, digamos, esta distancia entre la ley positiva y la norma, porque la ley positiva es palabra escrita y la norma es silencio. La ley escrita ha sido dicha, ha sido enunciada, es general, en principio es general. En principio, sabemos que no es así, porque si no, no se tienen jueces. Si la ley fuese igual para todos, no habría interpretante de la ley. No habría esa terrible ilusión que es la letra de la ley y el espíritu de la ley. Si no fuese así, los reyes serían los jueces no existirían, porque ¿quién es el interpretante de la ley? El juez. Pero ¿desde dónde interpreta el juez? No interpreta desde la ley, interpreta desde sus normas sociales de grupo. Entonces, hay una aplicación de la ley que en principio es igual para todos, pero que está aplicada desde las normas subjetivas del juez, fiscal o que fuera. Entonces, acá hay la ley, es para todos, pero también hay espíritu y hay letra de la ley. Entonces el juez, como juez, determina por qué camino quiere ir. Manzamaja, que es un epistemólogo que cambió mucho, decía que por ahí cuando somos estudiantes, cualquier estudiante de cualquier cosa, tiene una representación del científico casi como si fuera urbana, digamos. Es decir, el tipo que está metido en el laboratorio que es casi un superhombre. Samaja decía, no, el tipo que se mete en el laboratorio, el químico, el ingeniero, el lingüista, que fuera, sigue siendo el mismo pobre tipo antes, durante y después del trabajo científico. Y tiene los mismos prejuicios, las mismas tendencias a jugar en los mismos lugares, que solamente la metodología es capaz de encontrar, hacer consciente y tomar alguna distancia, pero no siempre. Entonces, el científico muchas veces tiene la ventaja de la epistemología y de la metodología para tomar una cierta distancia y achicar esa distancia subjetiva sobre lo que está trabajando. El juez parece que no. No hay metacrítica del juez, porque ¿cómo será que el juez es el único que se puede poner el sueldo a sí mismo? Bueno, hay dos que se pueden poner el sueldo a sí mismo. El dueño de la estancia y el juez. Entonces, pensar cómo es que se construye, digamos, una sociedad como la de Río Cuarto, es pensar también cómo está dicha esta sociedad en distintos lugares. Hay una novela, lo veo a lo parece a alguien acá que va a entender, hay muchos que van a leer también. Hay una novela fascinante de Juan Fillol, que es Caterva. Y alguien me dijo una vez que Caterva era una de las novelas más extraordinarias que había leído y que le había sucedido lo siguiente. Había leído el Ulises de Joyce y se había dado cuenta que el Ulises, él que había tenido el privilegio de estar en Dublín, leyendo al Ulises, uno entiende que esa novela no podía haber sido escrita sino en Dublín. Y leyendo Caterva, uno entiende que no puede haber sido escrita sino en Río Cuarto. Y Caterva es la historia de unos personajes que son en apariencia vagabundos, pero que tienen una fortuna para venir a hacer el bien y la justicia. Esa tensión entre la apariencia y lo que realmente se es, parece caracterizar la naturaleza metafísica de Río Cuarto. Por eso yo decía al principio, Río Cuarto tiene un problema de identidad y es que cree saber quién es y no lo sabe, aparenta saber quién es. Entonces, hace como que, porque también las instituciones hacen como que, porque
Por ejemplo, hay un ejemplo que yo uso desde hace mucho tiempo en lingüística, que muchos han sufrido, en este ejemplo de como que el periodismo hace como que informa, pero a veces en realidad lo está haciendo es una campaña. En medio de la campaña para el intendente, el cantero Rins, Fernando Rins, el Puntal publicó titular, según no tenía ninguna otra cosa para poner. El 20% de los egresados de la Universidad Nacional de Río Cuarto no tiene trabajo. Fantástico. 80 y 20 siguen siendo 100. Si uno le pregunta a cualquiera, ¿y eso es una buena noticia o una mala noticia? Y es mala, porque es una carencia, diría Barthes, diría todo el estructuralismo francés. Es una carencia. Y si lo hubiese puesto al revés, el 80% tiene trabajo y es una buena noticia. Y 8 y 2 no es 10, 80 y 20 no es 100. Es el modo en que está puesto, lo que hace buena o mala la noticia. Y el dato no cambia. Eso es muy impresionante. Entonces, el que está haciendo como que informa, en realidad está formando parte de la campaña. Porque el que lee esa noticia dice, pero claro, el cantero, el rector de la universidad, ¿cómo va a ser de nuevo campaña pública? Lo que pasa es que a veces las campañas son fascinantes y a mí me pierden las frases. Había una frase, yo daba clase en Achira cuando era chico, todas las mañanas, 6:30 de la mañana, me paraba frente a un cartel que decía: prohíbe la venta de vendedores ambulantes. Juro, por Dios, que me hubiese gustado robármelo al cartel y tenerlo en mi casa, y cuando me tiraron abajo a la vieja terminal. Porque decía, segunda solución, maravilloso. Porque además me tocaba muy cerca, digamos, porque como todos nosotros, según dicen los últimos estudios, casi todos tenemos sangre india, aunque no sé qué lo reconoce. ¿Cuánto es el 80%? El 56% tenemos sangre aborigen. Y yo lo tengo, mi abuelo paterno era blanco, pero mi abuelo materno era holandés. Entonces yo pensaba, mi tatarabuelo debe haber sido un gringo esclavista con un barco que se casaba con unos vendedores ambulantes al norte de África y se lo llevaba al puerto de Nueva York. Y se encontraba con este cartel: prohibido de 20 vendedores ambulantes. ¿Qué hago con este guaso? Lo tengo que devolver. Entonces, para todos los carteles hay situaciones apropiadas, pero en el siglo XX, en la terminal de Río Cuarto, ¿no? Uno tiene que ponerle desde el sentido de lo que conoce el mundo y decir, bueno, lo que debe querer decir acá es que en realidad lo que está prohibido es que los vendedores ambulantes vendan, que es lo que uno supone. Y pensando en esto en las campañas, a veces las campañas parecen contra. Hay un cartel que está en el EMPAL, que a mí me llama mucho la atención, de la última elección legislativa, cartel gigante, donde está Chiaretti y la Ayora, y abajo dice lo bueno y lo nuevo. Y yo, que soy mal pensador, podría pensar lo malo y lo viejo. Es decir, el tipo que diseñó la campaña no pensó en el revés del tramo. Entonces, había otra que decía no lo tenga escrito, no importa, pero también en esa campaña voy a recurrir a ese tipo de escrito. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que nos dicen y las cosas que de alguna manera caracterizan, no quiero decir a todos, pero caracterizan una parte de la sociedad del país. Cuando hace un tiempo cayó preso una vez más Máximo Arredes, no quiero macanear, digamos, porque después hay una maldición que dice que Dios te dé pleito a los flujanos. Entonces, ¿cómo veo los pleitos? Puntal, graciosamente, dijo el destacado delincuente llegó al juzgado por la mañana. El destacado delincuente. O sea, a ver, era un delincuente internacional. O sea, no era un ladrón de gallo, no era Aguilar que se robó una gallo, era un destacado delincuente. Que además, decía en la noticia, era amigo de reconocidos riocuartenses. Es decir, bueno, destacados, reconocidos, somos un grupo de amigos, digamos. Entonces,
cuando uno piensa cómo es que los medios nos dicen a través de ese tipo de cosas. Ustedes me dirán, bueno, pero eso lo dice el que escribió, está bien, lo dice el que escribió, pero el puntal va a parar a todas las radios y ¿qué lee la gente? Y lee los titulares del puntal, ¿no? Y repite, un destacado delincuente, pero destacado, uno tiende a pensar que destacado es lo que los lingüistas llaman un axiólogo, es decir, que es una palabra que emite un juicio de valor positivo. O sea, es flor de delincuente. Hice el puntal también, por ejemplo. Dudan de la versión del joven que apareció crucificado en San Francisco, dice el titular. Y está la foto del pobre flaco ahí, crucificado, con la cinta, puesta. Y se duda, ¿quién es duda? Y el tipo estaba crucificado. O sea, dudan los familiares, duda la Iglesia Católica, dudan los periodistas que se cuentan con eso. ¿Qué va a poner? Ponemos que dudan. De la versión, aparte. Dudan de la versión. Dudan de la versión. Con la foto del tipo puesto así. El tipo parece, pero que él contó cómo lo crucificaron. Claro, entonces dudan de la versión porque no estaba golpeado. Dice que lo golpearon y se ve que no lo golpearon. Entonces, yo no le encontré una lástima. Yo siempre digo que un tal es Clarín de allá. Yo tenía unos ejemplos de Clarín maravillosos que salieron en un diario que sustancié en enero, me parece, hace como 3-4 años. Entonces, la primera noticia era, según las últimas estadísticas, la mayor parte del país latinoamericano, o sea, los habitantes de los países latinoamericanos viven más angustiados ahora que antes. Primera noticia. Después, cuando se leía la noticia, era que no, pero ese era el titular. Más abajo decía algo así como que las perspectivas para la temporada del verano no eran buenas. Y la última noticia era, según la agencia del clima, va a caer piedra y va a llover en estos días. O sea, quédate en tu casa. Eso es generar sentido en no marcar. Pero también de decir que Máximo Arrede es un destacado delincuente también es generar sentido. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque me aprovecho de que yo hablo y ustedes no. Que es lo que hacemos el profe. Porque hay una relación entre el que habla y el que escucha, que es una relación de poder, que no está dado por lo institucional, sino está dado simplemente por el hecho de hablar. El que habla ejerce poder sobre el que escucha. Por eso cuando uno discute con alguien, quiere quedarse con la última palabra. Porque el que se queda con la última palabra es supuestamente el que gana la discusión. Usualmente la última palabra del mundo es sí, querida. No se consuela, pero en realidad es eso, ¿no? Es la posibilidad de ganar la discusión. Quedarse con la última palabra forma parte también del sentido común, ¿no? Como haber ganado la discusión. El tema es que nosotros, personas comunes, no tenemos un medio de comunicación para llegar a 40 millones de personas. Estamos en desventaja con respecto al que está en el medio, porque el medio siempre está en posición de emisión, siempre, todas las veces, y uno siempre está en posición de receptor, todas las veces, incluso cuando habla con uno. Yo tengo un ejemplo porque Marisa dice que lo tengo que dejar de usar, que es viejo el ejemplo, que no es del Río Cuarto, pero a mí me gusta mucho. Es una cosa que hizo Magdalena Ruiz Iñazú hace mucho tiempo, en el 2003. Se lo voy a leer para no equivocarme. Si la periodista Magdalena Ruiz Iñazú en su programa de la mañana realiza una entrevista con una persona cuyos hijos han sido sometidos a un procedimiento de requisa por parte de su maestra en la escuela primaria. La periodista, que es quien ha solicitado la entrevista con el padre, es decir, que ha generado la interacción y ha llamado al entrevistado, le hace la siguiente pregunta. ¿Sus hijos fueron sometidos a una humillación pública por su maestra? El hombre responde, sí, efectivamente.
lo hicieron desvestirse frente a sus compañeros para ver si habían robado 30 pesos de la mano. Inmediatamente el periodista le hace la siguiente pregunta: ¿pero usted ya había tenido problemas con la escuela? A lo que el interlocutor responde: sí, había un chico que pegaba todo, pero yo fui a hablar con la directora para ver cómo solucionar. No me explique más, dice Magdalena. No mezclemos las cosas. Y ella lo mezcla. Estamos hablando de este último piso. Entonces el hombre dice: bueno, pero en realidad lo que yo quería era aclarar. Y el periodista dice: no, lo importante es que su hijo esté bien. En este ejemplo, que es real, se verifica un fenómeno llamativamente recurrente. En todos los puntos, bueno, ya no lo veo. En todos los puntos que corresponden a lo que dice la periodista, se induce la construcción de un sentido que instaura en la sociedad la idea escasamente objetiva de que en principio el origen del problema es la propia familia de la víctima. Este es un proceso eminentemente performativo, pero que no tiene que ver necesariamente con el contenido proposicional de los enunciados, con lo que se dice, sino más bien con la estructura de la propia interacción comunicativa, los roles sociales que los enunciadores adoptan y sobre todo la configuración del mundo y la situación particular desde que las preguntas son realizadas. Periodista con 50 años de fierrito en la mano y un tipo que no ha hablado en su vida en medio. Por lo dicho está claro que lo performativo no reside ni puede residir únicamente en el contenido proposicional, es decir, lo que se dice en el enunciado, y tampoco se puede reducir a las determinaciones pragmáticas de la enunciación, es decir, a la situación. Pero también es claro, y a esto quería ir, que las intervenciones de periodistas se sustentan en una norma de hierro de cierto sentido común social y que es eminentemente conservadora del status quo imperante. La norma sería: entre la institución y el individuo se debe elegir siempre la institución. No importa que la institución esta vez sea la abusadora, ¿no? La periodista ejecuta la entrevista de esa norma que no aparece a la vista. Ella no dice: yo voy a defender a la escuela porque la escuela es la institución. No. Es la norma que sustenta lo que dice. Sustenta sus palabras y sustenta su actitud con respecto a lo que está diciendo. Entonces, ejecuta la entrevista de esa norma, que no aparece a la vista, simplemente porque el entrevistado no posee en principio la misma competencia que la periodista para hablar al público, y en ese momento es capaz de rebatir una argumentación ofensiva, prejuiciosa y conservadora que pusiera en evidencia la perversión del sentido ejecutado por el periodista. Allí la norma establece las condiciones de interacción y propone un sentido preciso para el hecho en cuestión. Cuando Villaga dice: a estos negros, entre todos presos, está haciendo el sector. Así, mediante el abuso de la negociación conversacional, la periodista cambia el eje de interacción y lo que debió ser un cuestionamiento de la acción abusiva de la maestra sobre el cuerpo y el psique del chico, se vuelve una legitimación del abuso institucional. ¿Por qué? Porque a priori la periodista ha realizado una elección que no es solamente una elección ideológica, sino una elección de clase. Evalúa el mundo desde normas que rigen el sentido común de su grupo de referencia social y posiblemente etaria. Esa evaluación parte del procedimiento de actualización del sentido que la norma sostiene y que es anteponer lo institucional a lo individual en este caso. Bueno, aquello tenía el caso recientemente, con el caso de Máximo Arrede, por eso me encontraba. Dice el puntaje: el reconocido delincuente llegó a tratar de juzgado y es amigo destacado del juzgado. En esa axiologización, en esos adjetivos, hay una mirada sobre el mundo, una elección de clase, porque quien sabe quién es el Máximo Arrede debe tener edad mía, 50 años más o menos. Sabe que no es un ladrón legal, ¿no? Y de quién es amigo, porque al fin y al cabo nos conocen todos. Tengo otro caso que no estoy cansado tampoco, que también lo tomamos en la realidad. El caso 3: la asamblea en el ámbito universitario para discutir el cambio de un plan de estudios por otro con la asistencia de docentes, alumnos, autoridades departamentales. Allí se produce el siguiente diálogo entre dos docentes del área de lingüística. O sea, porque uno decía: yo lo veo en el show, yo le pongo de ejemplo porque es que tengo que hacer. Entonces, A dice: esto responde a un cambio estrictamente académico y epistemológico. B dice: por favor, todos sabemos que es una modificación estrictamente política. A dice: mantengamos la distancia. B dice: nada me hace más feliz en el mundo que mantener la distancia con ustedes. Es más, deberíamos vivir en dos mundos separados, pero esto es imposible lamentablemente. A hace silencio. La gente se ríe porque posiblemente haya estado. En este caso, la norma social se hace evidente en las palabras de A: mantengamos la distancia. ¿A qué distancia se referirá? ¿Se referirá a la edad? ¿A la diferencia de cargo docente? ¿A la distancia material de más de 5 bancos? ¿A la diferencia de categorización e investigación? Si lo hubiera.
Es llamativo el modo en que este caso, la norma social, se hace evidente, porque A supone que se supone a sí mismo en un lugar de poder con respecto a B. Porque la indeterminación de la segunda intervención de A posee la misma intención del control que cae del rey de España a Chávez. Carece de valor comunicacional, en tanto en ambos casos no se acepta la naturalización de las condiciones de interacción como si estas fueran dadas de una vez y para siempre. De hecho, la intervención de A puede traducirse como: usted no puede dirigirse a mí de esa manera, en ese tono y con ese contenido constitucional. O sea, cállese, como afirma Moyano refiriéndose al episodio de Chávez. Cuando el rey le dice a Chávez, fiscal, como razón de fondo podemos postular la vigencia de la detención de las normas sociales o el sentido común imperante que atribuyen a las colonias una minoría política y una minoría intelectual por parte de la metrópoli colonizadora en el marco de relaciones coloniales, imperiales de poder y de saber distribuidas históricamente, que siguen sosteniendo una pretendida hegemonía precisamente con la fuerza del silencio, de lo que no hace falta decir, porque es parte del sentido común social imperante en la matriz eurocéntrica. De este modo, ello nos permite postular que la norma social económica imperial sigue operando por arriba y por debajo de las palabras dichas en los actos discursivos diplomáticos de la República Iberoamericana, y que la misma alcanza un punto de condensación que sale del silencio de lo implícito al terreno de lo explícito en el episodio del enfrentamiento de la 17 cumbre iberoamericana entre Chávez, Zapatero y Israel. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con el cuarto? Mucho, porque yo dije hace un rato que a veces las instituciones son tan bestias que son capaces de explicitar esa norma con la que están constituyendo la ley. Y no lo hacen solamente las instituciones académicas, sino también las instituciones políticas. Si analizamos el caso anterior, que mantengamos la distancia genera el sentido de mantenga la distancia usted hacia mí porque yo soy superior y usted es inferior. Y se sostiene claramente en una norma que dice que existen distancias entre la gente valiosa y la gente sin valor, que debe ser preservada aún más allá del límite de la cortesía. Se entienda como se le entiende a esta última categoría, jamás estudiará la profundidad que se merece. Es decir, como la simple idea de que una norma social puede determinar en algunos casos la forma de la producción. Finalmente, la diferencia entre este caso y el caso del tipo que era entrevistado por Magdalena es que la única posibilidad de hacer explícita la norma con la que se están chicaneando es atacar la norma, hacerla explícita uno, reducir al absurdo. Caso Feynman con el estudiante del Colegio Nacional. Claro, exactamente. No puede decir nada. El tipo se tiene que quedar callado. O sea, se llama silencio porque se agarra y se acabó. Pero tiene que tener un poco de cancha, si no, claro. Si no, el otro te gana todas las veces. Porque además, en el supuesto caso de que el entrevistado por Magdalena hubiese podido remontar lo que vea, Magdalena se queda con el micrófono y cuando el tipo sale del aire, sí, porque bla, 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 y termina de armar la cosa. Entonces, como yo decía recién, siempre estamos en desventaja. Incluso cuando hablamos con el medio, porque el medio cierra después. Es como dijo alguna vez justamente TN, cuando aquel chico que mató a otro en el camino de Patagones, Santo Biazardi, más allá del análisis, dio la noticia, se paró y dijo: esto no le pasa a los cargos de Patagones, esto le pasa a la sociedad argentina. Y hay una categorización del hecho que lleva a construir un sentido que es falso, porque es como esa simplificación liberal contra la que el marxismo siempre ha peleado. Las cosas no son tan simples. No son tan simples. Hay más cosas para ver. Porque después de eso, el próximo paso de Santo Biazardi es caer en la estereotipización, debe ser. Que es lo que hicieron los medios, ¿no? El chico mató a los otros porque se vestía de negro, porque escuchaba rock y porque no hablaba con nadie. Y yo pensaba también adentro, en mi época nacional, yo escuchaba rock, no hablaba con nadie, y no hablaba, sí, no hablaba mucho con nadie, sí, tenía las mismas características, pero no maté a nadie. Quiere decir que hay una tipificación que después es trasladada al chico, también desde esa lógica de la institución. El joven es peligroso, ¿no? Como decía Bloom, ¿no? Los jóvenes matan gente, decía Bloom. No
un acto de magia en el cual el conjunto de la gente no está los jóvenes. Los jóvenes no son gente. Por eso la gente no quiere salir de casa. Por En el mismo medio, la emisión muy amplia de la noticia que fue pequeña. Exactamente, la gente no quiere salir de calle, bueno, ¿qué gente? Exactamente. Bueno, la gente en Río Cuarto, en un colegio secundario, a unos chicos los expulsaron del colegio porque los tenés que vender hace unos años. Claro. Salió a los médicos, Claro. porque vestía de negro, Yo siempre he visto de negro, pero yo puedo hacer ese ejemplo de TV, me puse menos negro. Así que bueno, para abrir un poco el debate te hago una pregunta, así no caemos en que te quedes como Magdalena en el discurso. No. ¿Qué posibilidades, ¿no? Por ahí uno lo lee esto en una hegemonía discursiva y en una subalternidad. Sí. ¿Qué posibilidades tenemos de construir un Río Cuarto diferente, digamos? Y ahí te sumo un elemento más al análisis y a la discusión. Hoy tenemos internet, justamente esto surge a partir de un blog, y tenemos 37 emisoras de radio FM, que eso es un dato muy fuerte, ¿no? Hay como mucho más espacio para emitir mensajes. Sigue siendo puntal el articulador de los títulos de la mañana, pero ya hay eso. A mí me parece que ese es el punto, ¿no? A mí me parece que tiene por lo menos dos caminos. Un camino es aprovechar la ley de medios, porque nosotros hablamos de la ley de medios antes que nada, ya que estamos, nosotros pedíamos la ley de medios antes que nadie se lo cumpliera, digamos, porque tuvimos un congreso en Mendoza hace como 10 años y se dio un debate con un italiano que hablaba de Berlusconi y decía del poder que tenía Berlusconi. De hecho se convirtió en primer ministro en el sistema ahí, precisamente por ser el dueño de una ley. Claro. Y lo que le decíamos era, lo que pasa es que hay que regularlo. Lo tenés que regular, porque si es monopolio lo tenés que regular. ¿Y cómo? Y lo tenés que regular con la ley. La ley de medios nuestra funciona como una instancia de regulación. Y lo que hay que hacer es multiplicar las voces, digamos, porque si no, es una gran voz única que además adopta la apariencia de la diversidad y no lo es. Porque vos lees Punta, lees Clarín, escuchas Cadena 3, el diario 1 de Mendoza, y es la misma voz. Parece distinta, pero es la misma voz. Entonces, me parece que hay que disputar el espacio de la palabra pública. Esa es una de las vías, ¿no? Y esta proliferación de medios, que yo no quiero decir alternativos, porque alternativos sería mucho para valorarlo, son medios que tienen menos capacidad económica que otros, pero posiblemente las cosas que están diciendo tienen tanto más valor que lo que están diciendo los medios. Entonces, por un lado me parece que hay que apropiarse de la palabra en esos medios que funcionan a partir de la solidaridad, a partir de planteos sociales diferentes y demás, pero también del trabajo social. Es decir, no hay manera de que la sociedad diga cosas que no sabe decir. No hay manera de que uno tenga conciencia de sí mismo, pueda decirse a sí mismo, si todavía es dicho por la palabra del otro, si todavía creo que, y eso lo dije una vez, también me causó una cierta vergüenza en un cierto momento, ¿no? Y después, en general no me arrepiento de lo que digo, casi nunca, y después la historia me dio la verdad. O sea, era un trabajo hace mucho tiempo, pegándole Tinelli y diciendo, bueno, vamos a terminar esto, porque esta noche, en el programa de Tinelli, hay un enano que canta la marcha peronista en japonés y lo van a arrojar por la ventana. Antes que Tinelli empezara a tirar enanos por la ventana, ¿no? Entonces, me parece que hay dos vías. Una vía es generar la capacidad de apropiarse de la voz social por los medios que están generándose. Esto que está pasando acá es muy parecido a lo que pasó en la segunda mitad de la década del 60 en Estados Unidos y en Inglaterra, cuando aparecieron las radios alternativas. Que había una BBC, pero había 100 radios universitarias, por ejemplo, que no existían antes. Una vía me parece que es eso, apropiarse de esa palabra y de esa posibilidad de decir. Y la otra es el trabajo, por ejemplo.
hay que ir a hablar con la gente y a ver qué es lo que dice la gente, qué necesita, qué necesita decir, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que sueña, digamos. Porque no hay posibilidad de armar una sociedad distinta a la que nosotros tenemos si no es a través de la posibilidad de soñar en otra cosa. Si no, no hay forma. Sí. Sí, a mí me gustaría decir así, no profesional en mi corazón, obvia, pero poner un ejemplo porque tiene mucho que ver con Río Cuarto, con esto de lo que vos dijiste de Caterva, de la sociedad de la apariencia, etcétera, etcétera. Una anécdota de nuestro hijo. Nosotros vamos a un barrio a trabajar con un taller literario, con compañeras, literario de lectura y producción de texto en la escuela de Pato. Vamos toda la semana. Nuestro hijo, con una escuela privada, viene y dice: "Oye, mamá, te tengo que contar algo que estuvo bueno". Hoy fue un hindú a hablarnos de una, no me podía decir ONG, pero bueno, salió la palabra ONG. Digo: "Ajá, ¿y qué te plantearon?". Y nos plantearon que la organización esa se va a hacer un concepto revolucionario. Ajá, ¿cuál es el concepto? Donar tiempo, dice. Ajá, le digo: "Qué interesante". Dice: "Sí, hay un hindú, por ejemplo, que en la India es un oftalmólogo, entonces hace una operación por mes a un pobre que tenga catarata, entonces dona su tiempo". Entonces le digo: "Hijo, ¿por qué no te venís a donar tiempo con nosotros todos los jueves cuando vamos al barrio con la de Pato?". Ah, papá, ¿cómo no se puede hablar? Lo digo, digamos, como ejemplo, para traer a colación que un tercer componente de lo que vos decís, que me parece que es imperioso intervenir, es en la escuela, en la institución escuela, porque ahí es donde elaboramos buena parte de los juicios, de los prejuicios, y sería el espacio donde realmente escuchemos al otro, es otro que viene desde el marketing, desde el cuarto, en el caso de la pública, o desde un frasco, en el caso de las privadas. En última instancia se van a hacer los futuros ciudadanos, y es imperioso que nosotros dejemos de ser los idiotas que formamos. Sí, la formación docente en la universidad tiene mucho que ver ahí. Completamente. La formación docente fue, más que la escuela, que la que falla siempre fue la formación docente, porque las escuelas tienen ciertos parámetros. Yo no digo la escuela, por eso digo de que los profesores tenemos que tomar conciencia, y me parece que es un espacio donde habría que intervenir, de que el hacer profesional no deja de ser nunca un hacer político, aunque se defina desde una disciplina particular. Hay un buen documental, también tomado con pinza, como todo, en cuestiones ideológicas, que se llama El milagro finlandés, que habla sobre el sistema educativo de Finlandia. Y ellos, cuando después de mostrarte cómo funciona, etcétera, sintetizan todo en una sola cosa, y es que el modelo finlandés no tiene notas y no tiene coacción. Entonces ellos dicen: nosotros tuvimos que hacer un pacto tácito porque vivimos en una estepa con 6 horas de luz en ciertos momentos del año. Tuvimos que hacer un pacto entre los docentes, los padres y los alumnos, que o educábamos o esto no funcionaba en el futuro. Y hay un pacto educativo donde los chicos se educan por un pacto social que viene desde la casa, coordina la casa, la escuela, y saben que es su futuro. Pero la escuela es un pilar tan básico como la familia y como sentido hegemónico en el mundo. Gran parte de la educación está en la familia, Claro. y después está en la educación del colegio.